Esta mañana nos corresponde entonces ir a Juan 17, verso 17 al 19. Cuando yo comencé a preparar el sermón de la semana pasada, yo tenía la intención de predicar estos 3 versos que tenemos delante de nosotros junto con el sermón de la semana pasada, pero entonces cuando comienzo a examinarlos y ver la verdad que se contienen dentro de estos versos bíblicos, decidí que no era justo entonces relegar estos 3 versos bíblicos a solamente un segmento de 10 minutos en mi sermón de la semana pasada. Entonces decidí entonces empujar estos 3 versos bíblicos por su propia cuenta a esta mañana. ¿Okay? Vamos a leerlos para que los tengamos en nuestra mente y así podamos comenzar. Amén. Vamos a ver Juan 17, 17 a 19. Dice así la palabra del Señor. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Demos gracias al Señor. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia, oh Dios. Gracias que tú nos has amado de una manera tan hermosa y tan preciosa. Gracias, oh Dios, por Jesús. Gracias por este acto de sacrificio que Él hizo a favor nuestro. Gracias, Señor, por esta porción que tenemos delante de nosotros. Gracias porque la has dejado escrita para nuestro gozo y para nuestra edificación. Y te rogamos y suplicamos, oh Dios, que en esta mañana tú nos hables. Que prepares nuestros corazones ahora, Dios, para que podamos nosotros recibir el mensaje que hay enterrado en estos versos bíblicos. Permite, Señor, que los podamos ver. Abre esta escritura a nosotros para que podamos comprenderla y edifícanos a través de la misma. En tus manos me pongo, Dios, como un simple vaso de barro, rogándote, Dios, que tú seas quien nos hables y nos instruyas a través de tu Santo Espíritu. Por Jesús, tu amado Hijo, oramos. Amén y amén. La semana pasada yo les dije a ustedes que la oración de un hombre muestra o demuestra lo que hay en el corazón de ese hombre. Y les dije a ustedes que lo mismo es con Jesús. Cuando Jesús ora, demuestra qué es lo que es importante para Él. Nos abre, por así decirlo, su corazón para que nosotros podamos ver, comprender, observar qué es lo que a Él le importa, qué es lo que Él ama. Y la semana pasada hablamos de que Jesucristo, a través de esta oración que encontramos aquí en el capítulo 17 de Juan, demuestra que a Él le importa mucho la gloria de Dios. Él está concentrado y ama la gloria de Dios porque vimos en los versos iniciales de este capítulo que Él precisamente ora por eso. Tiene la gloria de Dios en su mente. La otra cosa que vemos en ese capítulo es que Él ama a sus discípulos y está concentrado en sus discípulos, le importa a los discípulos y está orándole a Dios por sus discípulos. Por supuesto, directamente hablando en estos versos que hemos leído y los que hemos ya considerado las semanas pasadas, Él está orando por los 11. Judas ya no está ahí con ellos, Judas ya partió, Él lo despidió unas horas antes para que fuese a hacer lo que iba a hacer. Y Él está orando aquí por los 11 directamente, pero como yo les dije a ustedes hace un par de semanas atrás, la oración de Jesucristo aquí no es solamente por los 11, sino que se aplica a cada creyente que ha de creer en su nombre a través de toda la historia de la iglesia y hasta el día final en el cual Él regrese. Así que cuando nos plantamos aquí, nosotros podemos saber y tener la seguridad de que Jesucristo está orando aún por nosotros. Y es precioso, mi amado hermano, ver esta oración del Señor Jesús. Ya les he dicho que en otras ocasiones donde Jesús ora, pero de manera breve. Ustedes saben, si ustedes ven esas ocasiones en las cuales Jesús dice que oró públicamente, fueron oraciones breves, dándole gracias a Dios por algo o por otra cosa y nada más. La palabra así nos habla de que Él iba y oraba por horas a veces, periodos extensos, en oculto al Padre, en lugares
retirados de las largas horas de la noche en muchas ocasiones. Nos dice la palabra constantemente que Jesús hacía eso. Pero nunca nos registra las palabras, el contenido de esas oraciones. No sabemos qué es lo que él estaba orando. Aquí la Escritura nos da 26 versos bíblicos de una oración perfecta, una oración hermosa de Jesús al Padre. Y en esta porción estamos viendo específicamente qué es lo que Él le pide al Padre para nosotros. La semana pasada vimos que Él le estaba orando al Padre por nuestra protección. Él quiere que el Padre nos guarde y nos proteja. Por supuesto, una vez más, directamente está hablando por los 11, pero entendemos que la oración, basado en el verso número 20, se aplica a todos también aquellos que creerán en las palabras de Jesús a través de los apóstoles, aquellos que creerán a través de la predicación apostólica, y nosotros somos esas personas, hemos creído en Jesús. Así que Jesús le pide al Padre que nos guarde y que nos proteja. Ahora, les decía a ustedes la semana pasada que nosotros, cuando pensamos en protección, por lo general pensamos en retirar el artículo o lo que queremos proteger del peligro, lo guardamos, vamos a ponerlo en la parte más alta. Vamos a ponerle unas bajo cerradura y de esa manera nosotros lo guardamos. Pero Jesucristo le dice al Padre que Él no quiere que Él nos quite del medio del peligro, sino que nos guarde aún dentro de ese lugar. El verso número 15 dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesucristo no le pide al Padre que nos saque de este mundo porque hay una misión que nosotros todavía tenemos que cumplir en este mundo. Así que su petición no es que nos saque del peligro, sino que en medio del peligro, en medio de la aflicción, en medio de los enemigos, en medio del mundo, ahí Él nos guarde y nos proteja. ¿Okay? Y qué hermoso es saber que Jesucristo oró por nuestra protección. Eso es algo hermoso. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo siempre oró de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesucristo es un hombre perfecto. Él es el Hijo de Dios. Él es divino. 100% hombre, 100% divino. Él nunca oró erróneamente. ¿Ustedes saben eso? Jesucristo nunca oró erróneamente. Nosotros oramos erróneamente. Nosotros a veces pedimos mal. Eso lo dice Pablo en el libro romano. Que a veces no sabemos ni qué pedir. Y el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo tiene que traducir nuestras oraciones al lenguaje divino, porque muchas veces pedimos mal y Él tiene que entonces orar como se debe orar delante del Padre. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted sabe que las respuestas divinas siempre son un no. Muchas veces nuestras oraciones demuestran nuestro egoísmo u otras cosas así que hay en nuestros corazones. Pero ese no es el caso de Jesucristo. Jesucristo nunca oró erróneamente. Jesucristo nunca oró egoístamente. Jesucristo nunca oró de esa manera porque en su corazón no hay pecado. Nosotros somos pecadores y nuestro pecado muchas veces nos lleva a orar erróneamente. Mas Jesucristo no era así. Entonces cuando Jesús ora de manera perfecta. Y digo entonces que es hermoso que Él orase por nuestra protección. Porque si Él oró siempre de acuerdo a la voluntad del Padre, entendemos entonces que la voluntad del Padre es que seamos guardados y seamos protegidos. Jesucristo no iba a pedirle algo al Padre que el Padre no quiere hacer o que no es su voluntad hacerlo. Así que podemos descansar en paz y reposar en la realidad de que el Padre nos guarda y nos protege. Que estamos guardados en las manos de nuestro Dios, en las manos de nuestro Salvador. Es algo hermoso. Eso trae mucha paz y mucho gozo a nuestros corazones. Les dije yo la semana pasada que la razón por la cual Jesucristo públicamente dejó que estas palabras fueran grabadas en el libro de Juan y la oró delante de sus discípulos, precisamente era para que el gozo del Señor fuese completado en nuestros corazones. El yo saber que Él me está guardando y protegiendo de esa manera, mi amado hermano, y que el Padre está interesado en mi protección, produce ahora gozo en mi corazón. Ahora, Jesucristo, después de orar por la protección de sus discípulos, presenta otra petición al Padre, y es por nuestra santificación. Nuestra santificación, y es lo que tenemos delante de nosotros a considerar en esta mañana. Y es apropiado que Él ore por nuestra santificación después de haber orado por nuestra protección.
¿Por qué es apropiado? Porque aquellos que son protegidos por el Padre deben también ser santificados por el Padre. No hay seguridad, mi amado hermano, en la vida del creyente, no hay protección, si no hay también santificación. Usted no puede tener una sin la otra. Aquellos que el Padre protege es porque el Padre los santifica. Y aquellos que el Padre santifica, el Padre protege. Así que van de la mano realmente tanto la protección de los discípulos como la santificación de ellos. Van agarraditas de la mano estas dos doctrinas. Es la realidad. Es lo que en términos teológicos, hablando de la teología reformada, se conoce como la perseverancia de los santos. Si usted estudia un poquito respecto a las doctrinas de la gracia, una de ellas es la perseverancia de los santos. Y dentro de esa doctrina es la doctrina que habla acerca de la seguridad del creyente, es la otra forma de llamarle. Que aquellos a que Dios los salva eternamente y que ninguno de ellos se perderá. Pero note cómo es que se le da el título a la doctrina, la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque aquellos que son salvos, dice la palabra, nos enseña que perseverarán hasta el fin. La realidad es que la perseverancia de los santos es la otra cara de la moneda de la protección o la preservación de los santos. A mí me gusta usar esas dos palabras, la preservación y la perseverancia. Porque aquellos que son preservados por el Padre perseverarán hasta el fin. Así que va muy bien y es apropiado que Jesucristo, habiendo orado ya por la protección de los discípulos, venga ahora y proceda y ore por la santificación de los discípulos. ¿Okay? Hasta ahora nosotros hemos visto en este capítulo la soberanía de Dios revelada a través de varios versos bíblicos aquí. Hemos visto hace unas cuantas semanas atrás de que Jesús habla acerca de los discípulos como aquellos que le fueron dados a Él por el Padre. ¿Recuerdan? Él dice, Padre, los que tú me has dado. Y una y otra vez repite esa frase, los que tú me has dado. Y yo les dije a ustedes que si nosotros somos dados por el Padre a Jesús, entonces el Padre es el que escoge el regalo para dárselo al Hijo. Si ustedes van de compra para comprar un regalo a una persona que usted ama, usted coge el regalo y se lo entrega. De esa misma manera, el Padre es el que hace la elección de aquellos a quien Él le ha de dar al Hijo. Amén. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Muchas veces nosotros podemos caer en el error de pensar de que si es Dios quien soberanamente hace esta obra de darnos al Hijo, pues quizás yo estoy libre de responsabilidad. Yo estoy libre de cualquier peso de responsabilidad. Podemos caer en el error de pretender que podemos lavarnos las manos y que podemos vivir la vida como nosotros queramos, porque después de todo fue Dios el que nos dio al Hijo, fue Dios el que nos escogió y Él me está protegiendo. Entonces, todo es Dios, nada soy yo. Podemos caer en ese error. Tenemos que entender que la elección del Padre, tenemos que entender que el Padre, habernos dado al Hijo, va a producir una vida cambiada. Va a producir una vida santificada. La doctrina de la elección divina nunca es una excusa para yo vivir desordenadamente. Mucha gente piensa en eso. Y dicho de paso, en algunas conversaciones que he tenido con algunas personas que no comparten esta doctrina conmigo, inmediatamente van ahí y dicen, pues entonces si Dios es el que escoge, pues entonces tú puedes hacer lo que te da la gana, porque tú eres el escogido, pues vive como te dé la gana. Es que no es así. Se contradice lo que la Escritura enseña. Y el que use ese argumento realmente debo decir que no ha entendido lo que la palabra enseña respecto a esta doctrina. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Está claro? ¿Y verdad que sí? El Padre nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Yo no tengo que añadirle ni quitarle nada. Yo creo que es bien claro lo que dice. Pero mira lo que procede. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La elección del Padre siempre producirá, ¿qué? Santidad. Siempre producirá una vida cambiada. Siempre producirá santificación. Así que no podemos decir, yo soy escogido
si no estoy demostrando esa elección a través de una vida santificada. La muestra o el ejemplo, debo decir, la evidencia, la palabra más correcta, de que hemos sido escogidos por el Padre y dados al Hijo, y que estamos siendo protegidos por el Padre en el Hijo, es que hay una vida de fruto de santificación en nosotros. Por eso es que dije que es muy bueno o muy apropiado que Jesucristo haya orado, después de haber orado por nuestra protección, ore ahora por nuestra santificación. Ven, el Padre nos escogió, nos dio al Hijo, nos protege con la meta de santificarnos. Ese es el propósito de escogernos. La meta que Él tiene en nosotros de habernos escogido es santificarnos. Él quiere que nosotros seamos como Jesús. Él quiere que crezcamos a la imagen del Hijo. Así que en esta mañana vamos a estar hablando un poquito acerca de la santificación. Y antes de entrar a los versos bíblicos que tenemos delante de nosotros para examinarlo, quiero que pensemos un poquito, por unos minutos, respecto a ese término, santificación. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué significa? Del griego agiazo, que quiere decir dedicado a Dios, consagrado. La idea es de separación, de ser separado de cualquier inmundicia, de todo el pecado, ser separado y dedicado a Dios con un propósito. ¿Okay? Es el proceso a través del cual nuestra vida va cambiando y creciendo en santidad. Eso es lo que la santificación es. Y dije muy bien que es un proceso, porque eso es lo que realmente es. Mientras estamos aquí en esta tierra, nosotros vamos a estar siempre pasando por el proceso de santificación. Algún día el proceso de santificación va a culminar cuando lleguemos a la glorificación. Porque cuando estemos en la glorificación estaremos en un cuerpo ahora nuevo. Estaremos ahora en ausencia del pecado, en la presencia de Dios. Y no habrá necesidad de santificación en aquel lugar porque ya Dios habrá culminado ese proceso de santificación. Ahora, este tema de la santificación es un poco difícil de comprender por dos razones principales. Hay algunas personas que no les gusta hablar de santificación o de santidad. ¿Okay? Para mucha gente es más fácil hablar del amor de Dios, hablar de cuánta gracia Él tiene hacia nosotros, hablar de sus infinitas misericordias. Esos temas son más sencillos para muchas personas. Pero luego cuando caen en el tema de la santificación, ahí es cuando muchas veces hay un poco de retracción. Todos esos temas que dije, amor, gracia, misericordia, y puedo seguir mencionando, los que son hermosos, me encantan todos ellos. Todos esos temas tienen más que ver con la obra de Dios, más que con nosotros, realmente. Es Dios el que tiene gracia, es Dios el que nos ama, es Dios el que tuvo misericordia por nosotros. Todas esas cosas están concentradas ¿en quién? En la persona de Dios. Pero cuando llegamos a hablar acerca del tema de la santificación, ahora este tema no solamente incluye a Dios, como vamos a ver en un segundo, porque no podemos ser santos sin Dios. Es Dios quien nos santifica. Pero no solamente incluye a Dios, también nos incluye ahora a nosotros. Hay un proceso, envuelve una obediencia de nuestra parte, envuelve una humillación de nuestra parte, envuelve que nosotros tengamos que vivir una vida de constante arrepentimiento. Una vida a través de la cual nosotros podamos pelear y batallar en contra del pecado y podamos vencerlo. Por eso es que a muchas personas no les gusta este tema. Porque ahora cambia de estar concentrado únicamente en la obra divina y comenzamos a ver lo que a nosotros nos corresponde también hacer. Y a muchas personas no les gusta precisamente por eso. Muchas veces el problema es que muchas personas se han olvidado que Dios no nos ha llamado. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:7. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Muchas personas se olvidan de ese texto. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Es el propósito con el cual Él nos llamó. Así que el tema de la santificación muchas veces es un tema un poco difícil, por un lado, porque a muchas personas no les gusta hablar del mismo, porque creen que es mucha obligación, creen que es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, y muchas personas lo confunden entonces con legalismo. Pero ahora, al otro lado, el tema de la santificación también es un poco difícil de hablar porque tenemos otras personas que se
enfocan y se obsesionan tanto con este tema que llegan al grado de convertirse o convertirlo en un punto legalista para alcanzar salvación. ¿Okay? Muchas personas no entienden ahora la santificación, cómo es que realmente funciona, y convierten la salvación en un sistema de salvación por obra en el cual yo debo ser salvo por mis propios esfuerzos. Y terminan, al final al cabo, eliminando la obra de Cristo y el trabajo constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se convierten en simple y sencillamente personas legalistas, que ahora convierten el tema de la santidad o santificación como algo que solamente nosotros podemos hacer o debemos hacer, eliminando la obra de gracia de la cruz de Cristo, eliminando la obra de gracia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se olvidan entonces que es Dios el que hace en nosotros la santificación, aunque nosotros hay una parte que nos corresponde, al final y al cabo toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Okay? Entonces tenemos esos dos lados, aquellos que ignoran el tema de la santificación y aquellos que quizás se obsesionan con él hasta el punto de caer en una práctica legalista de salvación por obra. ¿Los cuales eran los fariseos? Si usted estudia los evangelios y la historia de aquel tiempo, esos eran los fariseos. Estaban obsesionados con santidad y lo que hicieron es que convirtieron su religión, la convirtieron en completamente un sistema de salvación por obras externas. Si siempre usted cumpliese con una lista de cosas, usted podía verse más y más santo. Y hoy día tenemos también esos asuntos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Todo, y muchas veces están basados en puras tradiciones, nada que ver con la palabra. No hagas, no hagas, no hagas, haz esto, haz esto. Tradiciones una vez más. Y entonces, de acuerdo a la lista que le dan a usted de hacer o no hacer, pues determinan cuán santo usted es. Y realmente esa no es la verdadera santificación. Así que tenemos que cuidarnos de no caer en ninguno de esos dos extremos. Amén. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos otras dos cosas respecto a la santificación. Y es importante que entendamos que la santificación, y aquí hay dos P's, que la santificación es tanto posicional como práctica. Son dos cosas diferentes. La santificación es posicional como práctica. Posicional porque es una posición que tenemos delante de Dios. Es algo que nos es dado a nosotros. Hemos sido santificados por Dios a través de Jesucristo. Hemos sido separados y consagrados por Dios a través de la sangre del Cordero. Así que posicionalmente hablando, nosotros somos santos. Y eso la Escritura claramente nos enseña esto porque constantemente hace referencia a los creyentes como los santos. Los apóstoles tenían esa costumbre de llamar a los cristianos que estaban en algún lugar a los santos de tal ciudad, a los santos. La palabra nos reconoce a nosotros que posicionalmente todos aquellos que están en Cristo son santos delante de Dios. Es una posición, yo no me la gano, yo no la alcanzo, me es dada a mí a través de la fe en Jesucristo. Y es la santidad de Cristo que es atribuida a mi persona. Y por eso es una simple posición. Dios no ve mi pecado, sino que ve ahora la perfección y la santidad del Hijo. Es el gran intercambio que ocurre en el momento de la salvación, en el cual nuestros pecados son atribuidos al Hijo y la santidad y justificación y rectitud y perfección del Hijo son atribuidas a nosotros. Y así de esa manera la santificación es algo posicional. Pero no solamente es posicional, sino que también es práctica, porque también es algo que nosotros hacemos. Es algo en lo cual nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en nuestra santificación. Nosotros buscamos obedecer a Dios, buscamos ser santos, buscamos consagrarnos cada día más para Él. Así que podemos decir que la santificación es tanto instantánea como progresiva. Instantánea porque Dios nos declara santos en el momento de la salvación, como progresiva porque es un proceso por el cual vamos pasando a través de toda nuestra vida, de ir creciendo más y más en santificación. Déjenme darle un par de versos bíblicos para que ustedes no crean que esto yo lo estoy sacando debajo de la manga. En Corintios capítulo 1, verso 1 y 2, el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia de esta manera. Mírenlo cómo él escribe.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostener nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Lo vio ahí, verdad que sí? A los que han sido, ¿qué? Santificados en Cristo. Posicional. Ahora, pero hay otra área práctica. En 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo escribe: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Usted ve cómo hay el llamado ahora a que obremos y practiquemos? Que nos limpiemos de la inmundicia, que perfeccionemos la santidad. O sea, que vayamos creciendo, que vayamos completándola, que vayamos añadiéndole. Por un lado, somos los santificados en Cristo, y por otro lado somos llamados a constantemente estar en el proceso de la santificación. Así que la Escritura es clara que nosotros posicionalmente hablando somos santos, pero también prácticamente tenemos que ir trabajando y obrando en nuestra santificación. ¿Okay? Ahora, vamos a los versos que tenemos por delante. Y tengo 3 palabras que quiero darles a ustedes para que ustedes puedan en cada palabra quizás enganchar o poner una serie de pensamientos. Y las 3 palabras son con P, ¿sí? Para que se les haga fácil memorizárselas o recordarlas. Vamos a ver el proceso de nuestra santificación, el propósito y la provisión. Proceso, propósito y provisión. Y hay 3 versos bíblicos y cada uno de esos versos bíblicos se asigna a una de esas palabras. Observemos la primera, el proceso de nuestra santificación, verso 17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La pregunta aquí que estamos buscando contestar es ¿cómo? ¿Cómo se opera, cómo se produce la santificación en nosotros? Lo primero que quiero que consideremos es que el hecho de que Jesucristo le pide al Padre por nuestra santificación, aunque nosotros tenemos y jugamos una parte de la santificación, nos enseña a nosotros que toda nuestra santificación es un trabajo y una obra de Dios. Y que al final y al cabo, Dios se merece todo el crédito y la gloria por nuestra santificación. Aunque nosotros sí, como dije anteriormente, prácticamente tenemos que obrar en nuestra santificación, al final y al cabo, ¿quién es el que se lleva la gloria por toda la santificación nuestra? Es Dios. Yo creo que eso es claro en Filipenses capítulo número 2, versos 2 y 13. Mire cómo leen esos 2 versos bíblicos. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está el llamado a la santificación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un llamado a que nosotros nos aseguremos que estemos obedeciendo a Dios, que estemos santificando nuestros corazones, que estemos caminando en ese estilo de vida de obediencia, de humillación y de arrepentimiento. Eso es lo que es. Y por supuesto el llamado es a que lo hagamos con temor y temblor. ¿Por qué? Porque qué salvación tan grande nosotros hemos sido dada por parte del Padre. No es algo que debemos descuidarlo. No es algo que nosotros debemos dejarlo tirado por cualquier lado. Debemos aprender a cuidarlo, por supuesto. Debemos aprender a valorarlo, a darle gracias a Dios por nuestra salvación. Costó la sangre del Hijo de Dios. No debemos tratarlo como cualquier cosa. Amén. Pero luego, Pablo dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Así que al final al cabo, la gloria, el crédito, la honra por nuestra santificación le pertenece ¿a quién? A Dios. Porque es Dios el que obra en nosotros. Es Dios el que trabaja en nosotros. Hago este punto porque el hecho de que Jesucristo esté orándole al Padre por nuestra santificación nos enseña a nosotros que al final y al cabo toda nuestra santificación es una obra de Dios y Él se lleva la gloria. ¿Okay? Ahora, mira lo que Jesucristo nos enseña aquí. Que la santificación está intrínsecamente conectada con la verdad. ¿Okay? Intrínsecamente conectada con la verdad. ¿Por qué? Porque la santificación, específicamente cuando hablamos acerca de la santificación práctica, el proceso de nosotros ir creciendo en santidad, envuelve un cambio de mente y un cambio de corazón. Amén.
Envuelve el que nosotros tomemos nuestros pensamientos, tomemos nuestros deseos y los traigamos y los pongamos en sumisión a Dios. Este cambio solamente ocurre cuando nosotros comenzamos a entender, comprender, a crecer en el conocimiento de la verdad revelada de Dios y comenzamos ahora a permitir que nuestra mente y nuestros corazones sean transformadas por la revelación de la palabra de Dios, por la revelación de la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Pues la verdad acerca de Él, la verdad acerca de su perfección, de su santidad, de su poder, de su amor, de su misericordia, de todos sus atributos, de su plan, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad acerca de quiénes somos nosotros, de nuestra pecaminosidad y la necesidad que tenemos de un Salvador. La verdad acerca de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros y que aprendamos a reconocer la necesidad que tenemos de ese Salvador. La verdad acerca del único Dios creador y sustentador de todas las cosas. Y puedo seguir añadiendo más y más cosas a esto. Esta verdad, mi amado hermano, es la que va a comenzar a transformar nuestras mentes y corazones. Pero ahora esta verdad es encontrada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Por eso es que aquí Jesucristo iguala la verdad con la palabra. Una vez más, mire lo que dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La manera en que Jesús le pidió al Padre que santificara a los discípulos fue usando ¿qué? La palabra. Esto significa que es esencial que los discípulos conozcan, entiendan, crean y obedezcan la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Las palabras de Dios que Jesús reveló y que están registradas en la Biblia son la clave para la santificación práctica de los creyentes. Así que dije que la primera palabra que les iba a dar para que meditemos en ella es el proceso. Porque necesitamos la palabra es el proceso o es el instrumento, debo decir, a través del cual entramos en este proceso de santificación. Si es por la verdad, como Jesucristo dice aquí que la verdad es la palabra, si es por la verdad, es por la palabra, y si es por la palabra, es una progresión. Si la santificación, déjeme repetirlo, si la santificación es por la verdad, entonces es por la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Y si es por la palabra, entonces es una progresión. ¿Por qué es una progresión? Porque nosotros no podemos alcanzar un conocimiento neto y completo de la palabra de Dios en un instante. ¿Cuántos de ustedes piensen? No me tienen que contestar. ¿Cuántos años usted lleva en el Evangelio? Quizá usted lleve un año, quizá usted lleve 10, quizá usted lleve 30. 40. Y haga un proceso de introspección ahora. Y sea honesto consigo mismo, consigo misma. ¿Usted conoce toda la palabra de Dios? Después de 30 y 40 años, usted sabe que puede decirme: no, todavía estoy creciendo. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy en este proceso constante de aprender más y más acerca de la palabra de Dios. Es una tarea diaria realmente. Es un proceso constante en el cual estamos envueltos. Entre más aprendemos de la palabra, esto ahora más va produciendo en nosotros el fruto de santificación. Es importante, mi amado hermano, que comprendamos que no podemos obrar prácticamente en nuestra santificación aparte de la revelación de Dios en su palabra. Necesito la palabra. Por eso es que aquí en esta iglesia enfatizamos tanto la necesidad de aprender acerca de la palabra, de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de exponer la palabra, porque es la palabra la que va a producir, mi amado hermano, en nosotros esa santificación. Y usted puede decir amén a esto, ¿sabe por qué? Porque yo sé que en muchas ocasiones usted ha salido de aquí confrontado por la palabra. Y yo no sé muchos de los detalles de la vida de cada uno de ustedes. Conozco muchas cosas de ustedes, pero no todos los detalles. No todas las cosas que usted hace, que usted piensa, con quién usted habla, dónde usted va, las situaciones que usted tiene en su hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, si usted viene aquí un domingo y se siente confrontado por la palabra, no piense que el pastor tiene espías por ahí buscando a ver qué es lo que la gente está haciendo. Chacho, me está hablando a mí, parece. No es nada de eso. Es simple y sencillamente que la palabra de Dios nos va a confrontar, nos va a retar. Dios siempre hace eso a través de su palabra. Y yo no sé dónde usted está un domingo en la mañana,
Cuando yo abro la Biblia, la leo y comienzo a enseñarles. Pero yo tengo una confianza segura, fija y firme, en que Dios utiliza su palabra para edificar a su gente. ¿Ok? La palabra discierne nuestros pensamientos, revela lo más oculto que hay en nuestros corazones. Y por eso es que usted quizás se ha sentido confrontado en algunas ocasiones cuando hemos estado aquí. Y no solamente confrontados, muchas veces también nos sentimos consolados y confortados. No necesariamente usted necesitaba ser confrontado por un pecado, quizás usted necesitaba una palabra de consolación. Y estoy seguro que en muchas ocasiones usted ha salido de aquí y la palabra del Señor lo ha consolado, usted lo ha confortado. Sin yo saber lo que estaba en su mente, porque es la palabra del Señor. Así que el proceso de nuestra santificación envuelve la palabra. Por eso es que es importante que la leamos, que la estudiemos, que meditemos en ella, que oremos la palabra, que estemos constantemente ahí plantados siempre y creciendo en la palabra del Señor. La segunda cosa que quería, la segunda palabra, proceso primero. Segundo, propósito. Propósito es la segunda palabra que quiero que examinemos. Y eso se encuentra en el verso 18. Tenemos que entender que nosotros tenemos una misión que cumplir. Amén. Tenemos una misión. Cristo nos ha dejado aquí en la tierra con una misión. Mira lo que es el verso 18 para tenerlo en mente. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ahora, cuando yo digo el propósito de nuestra santificación, quizá alguno de ustedes piense en su mente y diga, bueno, pastor, el propósito de nuestra santificación es darle gloria a Dios, que Dios sea glorificado. Y usted tiene toda la razón, ese es el propósito principal. Dios es glorificado a través de nuestra santificación. Amén, decimos eso. Como Él es santo, Él quiere que nosotros, los que somos llamados en Él, también seamos santos y de esa manera le demos gloria y honra a Él. Ahora, aunque eso es verdad, hay un propósito práctico de nuestra santificación, especialmente mientras estamos aquí en la tierra. Y es uno que quizás muchos de ustedes no han pensado en él. Y es el propósito del evangelismo o la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Muchas veces nosotros no conectamos santificación, santidad, con la misión de ir y predicar el evangelio. Como que muchas veces esos dos temas pueden estar como que separados en nuestras mentes. No estoy diciendo que están separados, sino que puede ser que en nuestra mente los tengamos, por un lado pensamos en santidad y en santificación, y por otro lado pensamos en evangelización y evangelismo y en la misión que Dios nos ha dado. Y puede ser que tengamos como una cortina entre los dos temas. Y como que no vemos la conexión que existe. Déjenme penetrar en el verso para poder explicarle cuál conexión existe entre esas dos doctrinas, esas dos cosas. La santificación y la misión que Dios nos ha dado de ir y predicar el evangelio. Jesucristo vino como un representante del Padre. ¿Okay? Dios envió al Padre como su representante. Por así decirlo, Cristo era el embajador de Dios aquí en la tierra. Él vino a representar a Dios. Él vino de parte del Padre. Una y otra vez, nosotros vemos eso en el Evangelio de Juan, lo vemos muchas veces. Jesucristo repite esa palabra, el que me ha enviado, yo he venido del Padre. Él es el enviado de Dios. Y Él vino a cumplir con la misión que el Padre le dio. El Padre lo envió y Cristo vino con una misión específica. Y nosotros sabemos cuál es. Siempre en la mente del Maestro, siempre delante de Él estaba la cruz. Él sabía la hora, Él sabía el minuto, Él sabía el segundo en el cual Él moriría. Él entendía que la razón por la cual Él vino era para ir a la cruz. No había duda en su mente respecto a eso. Él vino entonces para revelarnos al Padre. Él vino para ahora nosotros poder tener un conocimiento del Padre. Y vino con esa misión específica de parte del Padre. De esa misma manera nosotros somos comisionados por Jesucristo para ser representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Y eso yo creo que es una cosa evidente para ustedes. Si usted ha leído los evangelios, usted va a saber que constantemente Jesucristo hizo referencia a algo así. La palabra nos habla constantemente a nosotros que nosotros somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Así que de la manera en que el Padre envía al Hijo con una misión, el Hijo nos envía a nosotros también con una misión. Y eso es lo que el verso 18 quiere decir. Mira lo repito. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo.
De la manera en que el Padre comisionó al Hijo para ser el representante oficial del Padre aquí en la tierra y cumplir la misión oficial de parte del Padre aquí en la tierra, de esa misma manera el Hijo nos comisiona a nosotros para ser los representantes del Hijo aquí en la tierra y cumplir la misión que Él quiere que cumplamos. ¿Okay? Y usted sabe cuál es la misión. En el capítulo 28 del libro de Mateo, versos 18 y 19, encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión. Dice así: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Ahí está la misión. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego procede y nos dice que enseñándole que guardemos todas las palabras que Él nos ha enseñado. ¿Okay? Ir a ser discípulos. Ir a predicar el Evangelio. Tenemos que ser testigos de Jesucristo. Tenemos que ir a testificar de Él. Tenemos que compartir el Evangelio. Esa es la misión del creyente. Eso es lo que Dios nos ha dado a hacer. Eso es lo que el Hijo nos ha comisionado. De la manera en que el Padre comisionó al Hijo con una misión, el Hijo nos comisiona a nosotros también con una misión. ¿Okay? Es la de ir y predicar. Ir y hacer discípulos. De todas las naciones, hablando de todo hombre y mujer, de toda lengua, raza, nación, pueblo. No importa. Hasta los confines de la tierra, nos dice la palabra. Ahora, cuando yo estaba leyendo el verso 18, aquí, en mi estudio, mientras preparaba este sermón, me sentí un poquito como que con una pregunta, una duda en mi mente, un poco confundido. Porque si usted nota, el verso 18 está encajado en medio de dos versos que hablan de santificación. Y por supuesto, la pregunta que está en mi mente era: ¿pero por qué Jesucristo coge ahora y entremete el verso 18 en medio de estas otras dos versos que hablan directamente de santificación? El verso 17 dice: santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. El verso 19 dice: y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Usted ve, ambos versos 17 y 19 hablan de santificación. Pero en medio de esos dos versos está el 18 y dice: de la manera en que tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. La misión que Cristo nos da a nosotros a cumplir. Y por supuesto la pregunta que viene en mi mente es: ¿qué relación tiene la una con la otra? ¿Por qué injertar este verso de la misión del creyente en medio de dos versos que hablan de santificación? Y entonces, como decimos por ahí, se me prendió el bombillo. La razón por la cual encontramos este verso aquí es porque nosotros no podemos cumplir con nuestra misión de evangelizar al mundo si no somos santificados. Y cuando digo santificado, quiero decir tanto posicional como prácticamente. ¿Recuerdan que al principio les dije que la santificación es tanto posicional como práctica? ¿Recuerdan de eso? Yo no puedo cumplir la misión de predicar a Cristo si no soy santificado tanto posicionalmente como prácticamente. No puedo. Porque posicionalmente hablando, solo aquellos que han sido santificados por Dios pueden ser verdaderos representantes de Dios. Déjeme repetir eso. Solo aquellos que han sido santificados por Dios pueden ser verdaderos representantes de Dios. Yo no puedo ser un embajador de Cristo si no soy santificado en Cristo primero. Yo no puedo ser un representante de Jesús si yo no he sido santificado en su sangre primero. Así que posicionalmente es necesario que seamos santificados, porque solamente un creyente en Cristo puede ser un representante de Cristo. Por eso es que el mandato de ir a predicar el Evangelio se le da a la iglesia, no al mundo. El no creyente no puede predicar a Cristo. Y si habla de Cristo, les digo algo, un secreto. Si habla de Cristo, no habla del Cristo bíblico. Solamente uno que a través del poder del Espíritu Santo, su velo de ceguera le ha sido quitado y puede ver a Cristo por quien realmente es, puede ser un testigo fiel del Evangelio de Cristo. ¿Okay? Hay gente que quizás hablen de Cristo, pero no conocen al Cristo de la Biblia. Todavía están ciegos. Y quizás tienen un conocimiento de religiosidad, pero no conocen el verdadero evangelio que está revelado en la palabra. Y por eso no pueden ser verdaderos testigos y representantes del Señor. Y prácticamente al otro lado, necesitamos ser santificados, porque si no estamos viviendo una vida de santidad, nuestro testimonio delante del mundo va a ser afectado negativamente.
Si yo estoy escondiendo pecado en mi vida, Dios no puede usarme efectivamente. Es como el cuchillo, la navaja que está bota. Usted va a cortar, los que son cocineros aquí, a mí me gusta cocinar. Los que son cocineros aquí, no hay nada peor en la cocina que usted ir a cortar algo y con un cuchillo boto. Pierdo la paciencia. No. Déjame la lima, que hay que amolar esto, párate. No. Especialmente esta semana, lo que ustedes hicieron pavo. Tú sabes que si usted quiere cortar ese pavo bien, tiene que estar ese cuchillo bien amolado. De otra manera, no sirve. No funciona, el instrumento está boto. De la misma manera, si mi vida no está en orden delante de Dios, mi testimonio delante de otras personas va a estar manchado. Mi efectividad se disminuye. Sí, claro, usted puede eventualmente cortar el pavo con el cuchillo boto, pero le va a tomar tiempo. Va a sufrir, va a sudar, le va a salir callo en las manos. ¿Ok? La efectividad se disminuye si el instrumento no está como debe estar. De la misma manera nosotros, mis hermanos, si prácticamente no estamos viviendo en santidad, nuestra misión aquí en la tierra se va a ver afectada negativamente porque vamos a ser un instrumento que no está preparado para la misión que tiene delante. Esa es la razón entonces por la cual en medio del verso 17 que habla de santificación y el verso 19 que habla de santificación está el verso 18 que habla de la misión de ir y predicar el evangelio, de ser representantes de Cristo. Yo no puedo ser un representante efectivo si no estoy santificado, tanto posicional como prácticamente. Amén. Y para concluir ya, le dije que eran 3 P, ¿verdad? El proceso, el propósito y la provisión. Y vamos a cerrar con este pensamiento. Cuando digo provisión, me refiero a que nuestra santificación está completada, provisionada por y en nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. ¿Okay? Mira lo que dice el verso 19. Y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Okay? Este verso nos habla a nosotros acerca de la realidad de que nuestra santificación no sería ni siquiera posible. Posible sería sin la obra final, perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Es crucial, muy crucial e importante que Jesucristo haya dicho estas palabras aquí donde las dijo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser tentados fácilmente a pensar que de alguna manera nuestra santificación es algo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta y solos. Podemos pensar que si yo trabajo lo suficientemente duro, si me esfuerzo más, si trato más fuerte, si le echo más ganas, como decimos, quizás yo pueda alcanzar por mi propio esfuerzo el nivel de santidad que Dios requiere. Podemos ser tentados a pensar, mis amados hermanos, que es solamente trata más fuerte, inténtalo de nuevo, haz más labores, trabaja más duro. Podemos ser tentados entonces a pensar que nuestro esfuerzo es lo que garantizará nuestra santificación. Ese es el error de aquellas personas que son legalistas en su acercamiento a la salvación, de pensar que es por ellos mismos que pueden alcanzar santidad. Muchas personas tienen como un entendimiento dualista de la salvación, que sí, la salvación es por fe, pero la santificación es por mí, por mi obra. Y podemos ser tentados fácilmente a pensar que nosotros podemos alcanzarlo por nuestra propia cuenta. Podemos ser tentados entonces a pensar que yo he cumplido con mi lista de acumulaciones de cosas que Dios requiere y por tal razón cuando yo llegue delante de su presencia yo puedo venir y decir: Dios, aquí está mi lista, mírala, obsérvala, te la entrego, déjame entrar. Eso es lo que pensaban los fariseos. Por eso es que constantemente ellos venían delante de Jesucristo, ¿se recuerdan? Con una pregunta. La pregunta en la mente de todos los judíos cuando venían de Jesucristo era: ¿cómo puedo entrar al reino? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Porque ellos tenían un entendimiento de haz y no hagas, teniendo la lista. Y quizás están pensando, quizás se me ha olvidado una. Quizás hay una que no conozco y tengo que preguntarle a alguien quien sepa.
Por eso que Nicodemo en el capítulo número 3 de Juan llega delante de Jesucristo. Su boca pronunció unas palabras, pero su mente estaba pronunciando otras. Él le dice, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. La razón por la cual digo que su boca pronunció unas palabras, pero su mente estaba pronunciando otras, porque la respuesta que Jesucristo le da, le dice, de cierto te digo que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. La respuesta que Jesucristo le dio no iba de acuerdo a la pregunta que Nicodemo hizo. Es más, que Nicodemo ni hizo una pregunta. Es una declaración, sabemos que tú vienes de parte de Dios. Nicodemo, tú no puedes entrar en los cielos si tú no naces de nuevo. Yo creo honestamente que lo que había en la mente de Nicodemo era, ¿me falta algo? ¿Me falta algo para cumplir, para poder entrar? ¿Qué me falta? Dime, ¿qué tengo que hacer? Tú haces milagros y yo no, así que tú tienes más conocimiento que yo. Dime. La respuesta de Jesucristo es tan confrontativa y hermosa a la vez. Nicodemo, no hay nada que tú puedes hacer para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y no es algo que tú haces tampoco, porque tienes que nacer del Espíritu. Y el Espíritu es como el viento, que no hay quien lo mande. Tú no lo ves venir ni lo ves ir, y tú no puedes ordenarle al viento. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le dice, tú me estás diciendo que yo tengo que hacer algo que es imposible para mí. Sí, así, eso mismo. Ellos tenían un entendimiento de la salvación de una lista de hagas y no hagas, con la esperanza de que algún día podrían venir delante de Dios y decirle, aquí está mi lista. El problema es que con todas las listas de hagas y no hagas que nosotros podemos hacer, se ven igual que este papel, completamente blanco delante de la presencia de Dios. No hay nada escrito en ella, porque ninguna de nuestras obras cuentan para nuestra salvación. ¿Sí? Así que es crucial que Jesucristo haya puesto aquí estas palabras aquí, para que no caigamos en la tentación de pensar que nosotros podemos por nuestra propia cuenta alcanzar santificación. Jesucristo aquí ahora toma la posición de un sacerdote, es lo que él hace. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento el sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. Él venía de parte del pueblo. Por así decirlo, el sacerdote llevaba en sus hombros al pueblo completo. Y cuando se presentaba delante de Dios para traer las ofrendas, para derramar la sangre del propiciatorio, el sacerdote hacía todo eso a favor y en nombre del pueblo. Y en el sacerdote estaban representados todos los miembros del pueblo. Eso es lo que ocurría. El problema con los sacerdotes terrenales era que, como eran imperfectos y tenían pecados en sí mismos, todas sus obras, mi amado hermano, tenían que ser repetidas constantemente. Por eso que en el templo y en el tabernáculo no habían sillas. Porque esos sacerdotes siempre estaban caminando, haciendo trabajo. Su obra nunca cesaba su obra. Y anualmente tenía que volver a entrar al lugar santísimo a derramar la sangre. Y constantemente tenían que traer ofrendas y sacrificios y libaciones y todas esas otras cosas. Usted las lee en el libro de Levítico, especialmente se habla mucho de eso. Y el libro de Hebreos también nos hace referencia a esas cosas. Todos esos sacrificios constantes que el sacerdote hacía porque eran imperfectos. Pero una cosa que hay en el sacerdote del pueblo de Israel es esto. Eran simplemente un tipo. Eran una imagen de lo que Cristo vendría a cumplir. Ninguno de esos sacerdotes podrían perfeccionar al pueblo porque ellos mismos eran pecadores. Pero estaban representando al sumo sacerdote, el más alto de los sacerdotes que vendría de parte de Dios Jesucristo, quien delante de Dios se presentaría a favor del pueblo y sobre sus hombros tomaría la carga completa del pueblo. Ese es Cristo Jesús. Y él aquí en el capítulo 17 de Juan, yo creo que otro de los títulos que se le da a este capítulo 17 es la oración sacerdotal de Jesucristo. Porque literalmente lo que él está haciendo es tomando la posición del sacerdote, viniendo delante de Dios a favor del pueblo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es importante que entendamos eso. Porque el verso 19, él dice, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Nuestra santificación está intrínsecamente ligada y conectada a la
santidad de Jesucristo, a su obra perfecta en la cruz. Yo no puedo ser santificado sin la sangre del Cordero. Yo no puedo ser santificado sin la cruz del Cordero. Yo no puedo ser santificado aparte de la obra de Cristo, que es lo que quiere decir el texto aquí. Y por ello yo me santifico. ¿Qué quiere decir eso? Por ello yo me santifico. Quiere decir que Él se separaría de manera obediente para cumplir la voluntad del Padre de morir en una cruz. Cuando Jesucristo dice, por ello yo me santifico, lo que está queriendo decir es, yo estoy sometiéndome a la voluntad del Padre de ir a la cruz y morir por ellos. Así que solamente debido a que Jesucristo pagó nuestros pecados, podemos nosotros ser santificados en la verdad. Nosotros solamente podemos ser santificados si nuestros pecados son pagados por el Hijo. ¿Okay? Nuestra santificación está totalmente dependiente en Él. Escuche bien, yo no puedo tener ni una onza de santidad aparte de Cristo. ¿Ok? Ni una onza de santidad puedo yo tener aparte de la obra perfecta de Jesucristo. Porque es su santidad la que me es otorgada a mí a través de la fe en Él. ¿Okay? Permítame cerrar leyendo una porción del libro de Hebreos. Capítulo 10, versos 10 al 14 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Nuestra santificación depende absoluta y completamente de la obra perfecta del Cordero de Dios. Por eso dice, por eso yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Cuánto pueden darle gracias a Dios por esta palabra en esta mañana? Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias te damos, Dios, por el mensaje que tú nos has traído a través de esta palabra en esta mañana, Dios. Gracias por esta revelación tan hermosa y perfecta de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, oh Dios, por esa obra tan exquisita que Él hizo a favor nuestro, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos amaste con ese amor tan grande e infinito y nos has protegido, nos has guardado, nos santificas, nos estás llevando a que crezcamos a la imagen de tu Hijo amado Jesús, para que algún día podamos estar delante de tu presencia, Dios. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que esta palabra que hemos escuchado en esta mañana, Señor, no regrese atrás vacía, sino que haga la obra por la cual tú la has enviado en nuestros corazones, Dios. Y que lleve fruto abundante para tu gloria y tu honra. Por tu amado Jesús, oramos. Amén y amén.